Vamos entonces a empezar con Cristología, un tema que es fascinante, que es bueno. Creo que nos va a ser muy útil a todos nosotros, que nos va a ir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ah, es interesante que nosotros tengamos claridad al respecto de todo lo que se habla del Señor Jesucristo. Yo estaba escuchando un poco su clase anterior y el ser humano siempre ha tratado de cuestionar la divinidad de Cristo. Hoy día, cierto, se habla mucho de un Cristo histórico, y donde se le está dando mucho más auge a los apuntes y a los nuevos descubrimientos pseudo evangelios, como el Evangelio de Judas y otros evangelios que refutan la divinidad del Señor Jesucristo. Hablan mucho sobre también el periodo no conocido de Cristo de la infancia, que muchos hablan de que Cristo fue hacia Oriente, ¿cierto? Y ahí escribió mucha sabiduría, que estuvo recorriendo la India. Para otras religiones, Jesucristo es reconocido como un personaje humano. De hecho, los hindúes tienen dentro de su Biblia, de Bhagavad Gita, ellos tienen un apartado donde están todos los hombres importantes, y entre ellos tienen al Señor Jesucristo. Lo tienen como un profeta. Los musulmanes tienen a Jesucristo como un profeta. Hoy día muchos teólogos liberales, como también estudiaron la elección, tienen a Jesucristo como un hombre. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia realmente de Jesucristo? Es lo que nosotros tenemos que aprender. Y una de las cosas que más nos va a revelar es por qué Cristo se reveló, de qué forma Cristo se reveló hacia nosotros. Vamos a comenzar con esta primera clase con la importancia, ¿cierto?, de los nombres del Señor Jesucristo, porque para el hebreo, para el judío, el nombre tiene una real significancia, porque va a mostrar el carácter y la persona del Señor Jesucristo. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando Moisés es llamado por Dios y Moisés dice, bueno, ¿y qué les diré quién fue el que me mandó? ¿Y qué les dice? ¿Qué les manda? Yo soy, ya ve, yo soy, o también puede decir, yo soy el que estoy, porque tiene ese mismo significado. Y ahora el Señor Jesucristo, ustedes se fijan, cuando el ángel se le aparece, eh, a- le dice que el primer nombre le iba a dar era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ese nombre, aparte del libro de Mateo, no sale reconocido durante toda la vida del ministerio del Señor Jesucristo. Aunque el mismo Señor Jesucristo se autoproclamó otros nombres y también fueron dados otros nombres. Ahora, la cristología es esencial para ver quién es Jesús, qué es lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo, y para tener claridad de quién es Jesús para nosotros. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que dicen de mí? Y mucha gente tenía un concepto especial de Jesucristo. Unos decían que era un profeta, que era Moisés, otros que era Elías. Y después le pregunta a Pedro: ¿ustedes qué dicen quién soy yo? Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Debe ser Cristo? El Dios viviente. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos con Cristo? ¿Quién es Jesucristo? También hay muchas enseñanzas, sobre todo ahora en este tiempo de la globalización de la información, que usted busca en Internet sobre Cristo y va a salir cualquier información, y muchas muy erradas, muy alejadas de lo que la palabra del Señor. Entonces, para nosotros es sumamente importante entender quién es Cristo, quién es la persona de Cristo según la palabra del Señor, y entender eh, cuál fue su obra redentora y por qué vino hacia nosotros. Así que vamos a ir conversando con respecto al cuestionario que, que nos deja la lección. Y aquí vamos a ir comentando un poquito. La primera pregunta es: ¿qué personas del Antiguo Testamento llevaron el nombre Jesús? ¿Y en qué sentido
este nombre, ¿cierto? Estas personas tipificaron al Salvador Jesucristo. Voy a esperar la participación de ustedes. Hola, pastor. Ana Pamela, Sí. bueno, A ver, te estás acoplando con el del hermano ¿escucháis? David, me parece. Ahora sí, Ah, no, sí. Ahí, ¿me escucho? Sí, ¿no? sí, sí se escucha. Ahí sí. Em, yo busqué y el nombre que encontré fue Josué, hijo de Num, que fue el sucesor de Moisés, que guió al pueblo de Israel en la tierra prometida. Ya, Tipifica a Cristo porque así como Josué condujo al pueblo hacia la herencia terrenal, Jesús nos guía a la herencia eterna y su nombre significa Jehová salva, lo que representa la obra salvadora de Cristo. ya. A Josué. ¿Habrá otro nombre? Jesús. Ya. Bueno, había otro personaje en el Antiguo Testamento que también se llama Josué. Y este Josué era un sacerdote, que sí, era hijo de Josafat, y él fue un sumo sacerdote. Esos ya estamos en los tiempos post-exilio, ya cuando regresaron, que se encontraban en Zacarías. Y cuando se habla de tipo o tipificación, se habla que es un tipo, ¿cierto? Cuando se habla de tipo de Cristo, ¿a qué se refiere? ¿Mano Dinko? Perdón, te iba a decir que justo como que se me bajó el volumen, no te alcancé a escuchar la pregunta. Ah, ya. Eh, ¿A qué se refiere cuando tipificaron o qué es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento? Para que entendamos la pregunta, ¿por qué tipificaron Ah, a como prefigura, estos dos con nombres a Jesús? como prefigura de algo que Prefiguras, iba a suceder. Claro. ya. Entonces, cuando estamos hablando de tipificar el nombre de Cristo o el nombre del Salvador, estamos hablando que primeramente en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas figuras o prefiguras de Cristo. Teníamos el tabernáculo, por ejemplo, tocábamos el lugar santísimo, todo lo que estaba en el tabernáculo representa a Cristo en una de sus diferentes etapas en el plan de la redención del ser humano. Está, por ejemplo, la vara de Moisés con la serpiente de bronce, que todo aquel que miraba se salvaba. O sea, hay muchos tipos. Claro. En este caso vamos a hablar de los nombres. ¿Y Estaba el agua. por qué es importante? Claro. ¿Perdón? Estaba ¿Hermano el Dinko, agua cómo? también. Estaba el Estaba el agua, agua, sí, estaba la el luz del lavacro, candelabro, estaba- claro, sí, había muchas prefiguras. los panes, la propiciación, El pan, claro. fíjese, si alguna vez tienes la opción de estudiar el tabernáculo, se da cuenta que todo el tabernáculo habla de la figura de Cristo. Pero ahora, yéndonos a estos nombres, el nombre del Señor Jesucristo, Jehoshua o Joshua, tiene relación a Josué. Y el primer Josué que nosotros encontramos, ¿quién era? Josué, hijo de Nun. ¿Cuál fue la cualidad de Josué? Que él lideró y llevó al pueblo después de Moisés en la conquista de la tierra prometida. Y ahora, ¿de qué forma entonces Josué, hijo de Nun, prefigura a Cristo? ¿Cómo lo podemos asimilar nosotros al ministerio de Cristo? ¿Qué fue Josué para ellos? Un líder. ¿Y cuál es la función de un líder? Dirigido. Yeah. Dirigir, guiar, dirigir. ¿Y qué es lo que hace entonces Jesucristo a nosotros? Muy bien, Enrique. Nos guía. Es cierto, y Josué guió a su pueblo
un pueblo que no estaba preparado para la guerra, un pueblo que no tenía conocimiento, que no tenía la capacidad bélica que tenían los pueblos, fue guiado por este líder. Y, cierto, obtuvieron victoria tras victoria, hasta que, ¿a dónde lo dirigió Josué? A Josué, la tierra prometida. prometido. A la tierra prometida. ¿Y a dónde nos Ah, va a dirigir el Señor Jesucristo? A la Nueva Jerusalén. A la Nueva A, Jerusalén, a esa tierra prometida, ¿cierto? a nuestra tierra Eh, prometida, eh, sí. y a través de la victoria de Cristo, o sea, para que el pueblo de Israel en los tiempos de Josué pudiese tomar posesión, tuvieron que derribar a todos los enemigos que existían. Lamentablemente, la labor del pueblo no fue perfecta porque dejaron muchos pueblos sin, sin sacar, sin eliminarlos, y quedó la cultura, ¿cierto?, de la idolatría. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él realmente nos va a llevar a una victoria sobre los enemigos. De hecho, Jesucristo cuando muere, vence a tres enemigos. Vence la muerte, vence el pecado y vence a Satanás. Por lo tanto, la victoria que Cristo tomó en la cruz nos da la entrada libre y asegurada para la vida eterna. Él nos va a guiar sobre la victoria de los enemigos que tenemos. Así como llevaron a la tierra prometida, nosotros ya tenemos el acceso, ¿cierto?, hacia el cielo, a la patria celestial. Y el segundo nombre que aparece ahí, que es Josué, hijo de Josadac, era un sumo sacerdote. ¿Y cuál es la función del sacerdote, el sumo sacerdote? Los sacerdotes intercedían en relación al pueblo para para pedir perdón por el pueblo frente a Dios. ¿Ya? Pero ¿quién cumplía esa función de interceder por el pueblo para pedir el perdón de los pecados? O sea, llevaba En- los corderos, el ya, sacerdote era llevaban el que hacía claro, a los sacerdotes en el sacrificio. Por eso claro, esos son los pecados, ¿cierto? Que cada persona cometía un pecado ya al llevar al cordero, ya sea a la oración de la mañana, a la oración de la tarde, sin el sacrificio, se oraba. Pero había un día, que es el día de la expiación, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote para expiar el pecado de todo su pueblo. Los pecados de omisión, los pecados que hicieron a propósito, y aquellos pecados que simplemente ellos lo hicieron en forma involuntaria. Y en ese labor, el sumo sacerdote era el que ofrecía la sangre, ¿cierto? Sacrificaba al animal, y entraba con la sangre, entraba al lugar santo, entraba al lugar santísimo, y sobre el propiciatorio, ¿cierto? Derramaba la gota de sangre de aquel animal que había sido, ¿cierto?, sacrificado por expiación de los pecados. Sobre el lavacro, la sangre derramada, en el momento que la sangre era aceptada, el sacrificio era aceptado por Dios, los pecados del pueblo eran perdonados, y eso se hacía el día de la expiación, que hoy día es el día que hacen los judíos, que es el día del Yom Kippur, que se celebra generalmente en el mes de septiembre. Para que ustedes sepan cuál es el día de Yom Kippur, es el día que la tienda de todos los judíos, Falabella, Ribel y otros judíos, está cerrada y no atiende por un feriado religioso. Ese es el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Un sacerdote intercedía y ofrecía el sacrificio y derramaba la sangre para el perdón de los pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Los sumos sacerdotes entró, ¿cierto?, a ese lugar. Y eso es lo que hace Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Y cuando Jesucristo es sacrificado, su sangre derramada, el velo se rasga, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, lo que indica que ya no es necesario ningún sacrificio más. Ya, la segunda pregunta. ¿Tienen el mismo significado en el Antiguo Testamento los términos el ungido de Jehová, tu ungido o mi ungido? La pregunta es si tiene el mismo sentido la palabra El el ungido de ungido de Jehová, su Jehová. ungido o ungido, si tiene el mismo significado en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de de la misma persona cuando habla del ungido de Jehová, tu ungido o mi ungido. Ahora estamos definiendo qué es ungido. Ya, el ungido dice que es
se refiere a un líder que ha visto y ha sido elegido por Dios y ungido para una tarea específica. Y Ya, ungido de Jehová se refiere específicamente a los reyes de Israel, que Dios lo elegía. A los reyes de Israel que fueron designados y consagrados por Dios para gobernar a su pueblo. Es lo que ya. yo entiendo. ¿Quiénes eran los que... espera un poquito que se me está acabando la batería. ¿Quiénes eran los que eran ungidos? ¿Quiénes, qué personajes eran ungidos? Yo tengo acá que en el Antiguo Testamento, especialmente los reyes como Saúl y David eran llamados el ungido de Jehová. Ya, ya. Los reyes eran ungidos. Sí. Ya. ¿Quién más era ungido? Los profetas, pues, también eran ungidos, y los sacerdotes. Los tres oficios en los cuales se ungían en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, los sacerdotes, los profetas y los reyes. Entonces, cuando estamos hablando de mi ungido, estábamos haciendo una diferenciación entre el ungimiento de personas que cumplían un oficio real, como el rey, el sacerdote o los profetas, y también estamos hablando del término ungido. ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla de mi ungido, el ungido de Jehová o su ungido? Entonces, aquí es donde quiero que conversemos un poquito. ¿Tiene el mismo significado? Si la Biblia, si en la Biblia sale la frase el ungido de Jehová, sale su ungido, o sale mi ungido, ¿estamos hablando de la misma situación? ¿De la misma persona? No, de hecho habría que hablar de los oficios de Cristo probablemente en el Nuevo Testamento, en quien se cumplen los tres oficios que eran ungidos en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, cuando se habla de Cristo en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Mesías, y estamos haciendo alusión, ¿cierto?, al Mesías del Antiguo Testamento. Y Mesías significa ungido. Mm. Entonces, con, el, con esto nosotros estamos viendo que el Señor Jesucristo cumple con los tres oficios. Fue sacerdote porque ofrece sacrificios, un sacerdote, ¿cierto? Porque se ofrece por nosotros. Fue profeta, cumplió el oficio de profeta de Jesucristo, Sí. o no lo cumplió. Sí, sí, lo cumplió el pastor. Cumplió el papel de profeta. Recuerden que, gracias hermano Giovanni, el profeta es el que intercede ante Dios por el pueblo, y el sacerdote es el que da el mensaje de Dios para el pueblo. El Señor Jesucristo cumple esos dos, y el otro oficio es el de rey, ¿cierto? Cuando él dice, arrepentido que el reino de los cielos se ha acercado. Aunque este reinado de Jesucristo aún no es coronado y simplemente en el trono, su reino ya está. Entonces, cuando en la Biblia se está hablando del ungido, estamos hablando, ¿cierto?, de que el aceite que se usaba en el Antiguo Testamento simbolizaba al Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, cuando es bautizado, desciende sobre él el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de que el Señor Jesucristo cumple la labor de ungido, y en el Antiguo Testamento, cuando hace referencia en forma especial al ungido, es ungido o mi ungido, está refiriéndose al Señor Jesucristo, independientemente de que estos oficios que estaban antiguamente también eh, fueran ungidos. De hecho, el Señor Jesucristo fue preparado para cumplir este oficio de ungido. Estamos hablando de ungido que lo cumple como rey, como profeta y como sacerdote. Fue preparado en los cielos desde antes de la fundación del mundo. O sea, su oficio o su labor como ungido estaba
desde la eternidad. Pero su ungimiento como hijo de Dios, como el ungido de Jehová, como su ungido, se cumple en el momento en que el Espíritu Santo se posa sobre él. Más que el ungimiento con aceite, como en el Antiguo Testamento, cuando él es ungido, es el momento después del bautismo, cuando sale ser, dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, cuando el Espíritu Santo se posa sobre él. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Ya, vamos a la tercera pregunta. Mencione los cuatro sentidos diferentes en que el Hijo del Hombre, perdón, en que el nombre Hijo de Dios se aplica a Jesús. Y me gustaría que comentáramos un poquito cada oficio. ¿Cuáles son estos sentidos que se aplican a, a Jesús? Pastor, yo anoté o tengo cuatro, pero no sé si estarán bien. Tengo el sentido oficial o mesiánico, ¿Ya? el sentido trinitario, ¿Sí? ontológico, el sentido nativista y el sentido ético religioso. Ya, el sentido nativista tiene que ver con el sentido natal, sentido ético religioso. Estos sentidos en cristología tienen relación al nombre que recibe Jesús. Recuerda, estamos estudiando el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios. Este es otro nombre con el cual es conocido Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y en qué forma eh, entendemos el sentido oficial o sentido mesiánico? ¿Por qué se le aplica a Jesucristo en el sentido mesiánico? Porque Dios le dice que es mi hijo. Cuando se escucha la voz del cielo y dice, este es mi hijo amado, es Dios mismo, es el ¿Ya? Mesías. En ese sentido hablamos que el sentido más común o natural de hablar de que es el Hijo de Dios. Exactamente. O sea, cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando del heredero, ¿cierto? El Mesías, el que fue prometido allá en Génesis 3:15, cuando dice la mujer, ¿cierto? Que su simiente iba a asesinar, ¿cierto? Iba a terminar con el pecado. Y fíjense que este nombre mesiánico es el cual con nosotros más lo asimilamos al labor de Cristo, porque el sentido mesiánico simplemente era el Mesías que iba a reconciliar a la humanidad con Dios. Y se ve, como decía nuestro hermano Tinco, en el bautismo, pero también se ve en la transfiguración. Son los dos momentos en los que se escucha una voz audible del cielo que hace reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos hablando como Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesucristo habla, está hablando de ese sentido de permanencia o de ser parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, él habla como Hijo de Dios en el sentido mesiánico, en el cumplimiento de la promesa que Dios iba a enviar a un Salvador para reconciliar al mundo con nosotros. Ya, en el sentido trinitario, ¿en qué sentido se puede usar Hijo de Dios? Perdón, solo nada que ver, ¿eh? Pero creo que son tres oportunidades en las que se escucha la voz de Dios audiblemente. Y uno es cuando lo bautiza, otro en la transfiguración, porque son los tres Sí, momentos en que Jesús va a enfrentar sí. y antes de la cruz, antes de ir a la cruz. Voy a buscarlo, pero nada, era solo un paréntesis. Vuelvo al sentido trinitario. Ya. Yo tengo lado que son dos, pero si hay uno antes de la cruz, esto estaría bueno saber en qué pasaje sale. Voy a buscar rapidito en la Biblia.
Ya, ni un problema. Mientras el hermano Tinko busca, veamos en el sentido trinitario, ¿a qué hace referencia el nombre Hijo de Dios en relación a la Trinidad? Para que se le puede quedar más claro. Es una pregunta muy fácil. ¿Cuántas personas conforman la Trinidad? Bueno, pastor, podríamos decir que es el nombre usado para mostrar la deidad esencial de Cristo. Amén. ¿Mm? Como parte de la, Claro, como parte de la Trinidad. claro. Ahí ¿Cuántos estaría la forman parte la Trinidad? ontológica. Ahí estaría la Ya, pero está afiliación el ontológica. Sí, Padre, exactamente. Estamos, sí, estamos hablando en el sentido cierto que sirve para conocer a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Padre, sí. Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando ya hemos visto dos formas en las cuales se usa o se aplica el nombre Jesús en el sentido mesiánico, el Salvador que iba a reconciliar el mundo, ¿cierto? La parte de Trinidad que reconoció su deidad o su divinidad, ¿cierto? Como, como parte esencial de su esencia, ¿cierto? Eh, como el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de que su nombre trasciende más allá de la vida humana de Cristo, que no solamente hace referencia a cuando estuvo acá en la tierra, sino que hace referencia al creador de todo cuanto existe. Y eso tiene que ver también con el llamado a cumplir su labor mesiánica. El tercer dice en el sentido nativista o en el sentido natal. ¿Por qué se puede ver también en ese sentido? Se puede ver en el sentido de que la naturaleza de Cristo no es una naturaleza humana, sino que tiene una naturaleza divina, porque en la concepción de Jesús en el vientre de María, a- actúa directa sobre, de una manera sobrenatural Dios a través del Espíritu Santo. Eso nosotros lo encontramos en el capítulo, en el libro de Lucas, capítulo 1, cuando, ¿cierto? Eh, María se da cuenta que está, ¿cierto?, embarazada del Hijo de Dios. Entonces estamos viendo el origen divino del Señor Jesucristo. Lo hemos visto en tres sentidos: en el sentido mesiánico, en el sentido trinitario y en el sentido nativista, en el sentido del nacimiento natal, que fue concebido por el Espíritu Santo. Y tiene que ver con ese nacimiento sobrenatural. Y, y el Perdón, y por ser concebido del cuarto, Espíritu Santo será llamado Hijo de Dios. Entonces claro, ahí también se ratifica el sentido nativista del nombre de, exactamente. de ser Hijo de Dios. Claro. Entonces ya tenemos tres concepciones cuando hablamos del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que pensar en el sentido en el cual se utiliza la Sagrada Escritura. Y el cuarto sentido es el sentido ético-religioso. ¿Alguien entiende esto? Ético, religioso. Ético-religioso. ético religioso. Ujú. Internet está bastante inestable, ¿eh? Sí, sí. Se va el audio. Sí, es que el problema hoy día, claro, disculpen, he estado todo el día con problemas. Va y viene, he estado. No sé si será por el tiempo, por el clima, pero ha estado horrible, horrible. Así que si no me escuchan, me dicen nuevamente. Ya. Eh, Entonces, cuando hablamos en el sentido ético-religioso, estamos hablando en el sentido de que también el nombre Hijo de Dios
se puede aplicar a los creyentes, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, eh, en el sentido de que hijo de Dios depende, en el sentido de, perdón, mi garganta está pésima. Pero me espera un poquito, por favor. Allá, por mientras que afina la garganta del pastor Carreño, efectivamente hay tres instancias en que se escucha la voz audible de Dios. La primera es cuando Jesús es bautizado y se escucha la voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque va a iniciar su ministerio público. La segunda instancia es la transfiguración, porque ahí va a iniciar su camino hacia Jerusalén. Y la tercera, que es la que le comentaba recién al pastor David Carreño, es antes de iniciar su camino hacia la cruz. Está en Juan 12, a contar del versículo 27 en adelante, cuando está prediciendo la muerte en la cruz. Dice el versículo 28: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, etcétera, etcétera. Porque en ese momento inicia su último periodo, que es el periodo de la pasión. Entonces, cada vez que ha iniciado un periodo, ha iniciado con la bendición de Dios, ha iniciado consciente de Dios. Para los que no están oyendo, para los que no están en una relación con Dios, es lo mismo que pasó con Saulo cuando viene Jesús. ¿Qué pasó con los que estaban con Saulo? No, escucharon un ruido que no entendían qué pasaba. Para Saulo fue Jesús el que le habló. Para los demás, en este mismo caso, no fue un rayo, fue un ángel, fue cualquier cosa. Ahí está la tercera vez que se oye a Dios hablar a Jesús directamente. Ahora sí, perdón, me tomé el micrófono. Gracias, hermano Dinko. Tiene razón, no me acordaba de esas tres veces que el Señor se expresa. Aunque las dos primeras son audibles y son escuchadas y son entendidas por los que quienes están alrededor, la tercera es reservada solamente para los hijos del Señor. Claro. Gracias. Vamos a la pregunta número 4, que dice: ¿cuál es la opinión del doctor Voss? Y esto es algo más literal, de que Jesús probablemente prefería el nombre del hijo, perdón, ¿cuál es la opinión del doctor Voss? Que Jesús probablemente prefería el nombre hijo del hombre. Aquí sería Probablemente, que. Ah, ¿Aló? ¿Hermana Ida? mira, sí, está más alejada de toda prostitución judía posible del oficio mesiánico. Al llamarse a sí mismo Hijo del Hombre, Jesús impartió al mesianismo su propio espíritu centrado en el cielo y la altura a la cual él elevó así a su persona y a su obra. Bien puede haber tenido algo que ver con la vacilación de sus primeros seguidores de nombrarlo con el más celestial de todos los títulos, o sea, el Hijo del Hombre. Ya, amén, gracias. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo prefería usar más el nombre Hijo del Hombre que cualquier otro título que hemos estudiado? Recuerden que el término Mesías, el ungido, el Cristo, el Salvador que esperaban los judíos, estaba totalmente desvirtuado de aquellas profecías del Antiguo Testamento. ¿A qué tipo de Mesías esperaba la sociedad judía de los tiempos de Jesucristo? Al luchador, pues, al guerrero, al, al Al poderoso, libertador, claro. a Los un, a liberaría un, del... sí, Manuel Alejandro. Ah, esperaban que los liberaría
del flagelo de los romanos, de esa tortura que ellos vivían día a día. Claro, había una visión bastante nacionalista, política y militar del Mesías, muy alejado del Mesías espiritual que habla de las Sagradas Escrituras. De hecho, nosotros nos podemos dar Mm, cuenta de esta situación del Mesías que ellos esperaban en el anuncio del nacimiento de Jesucristo y con la posterior llegada de los magos de Oriente. Ellos van, ¿cierto?, en busca de este rey que había nacido y llegan a Palacio de Herodes. Y Herodes manda a los escribas a que buscasen en las escrituras dónde había de nacer este Mesías, dónde había de nacer este Salvador. ¿Cuál fue la reacción de los escribas cuando escuchan que había nacido el Mesías, que había llegado el Hijo de Dios? Simplemente le dicen a Herodes, aquí está el pasaje, dice que en Belén van a nacer, pero no hay ninguna actitud de ellos de corroborar con sus propios ojos, de poder entender de que había llegado el Mesías. Había una apatía total en ese sentido. Y de hecho nosotros mm, después lo vamos a ver al final del ministerio del Señor Jesucristo, porque este nombre tan prostituido del Mesías, del ungido, del Salvador que venía a llegar, se ve en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y ahí, ¿cierto? La gente en el famoso Domingo de Ramos, tiró sus mantos al suelo, sus mantos de palmera, y decían, Hosana al Hijo de David. Pero ¿qué pasó la semana siguiente? 5 días después. Mi pueblo estaba diciendo, Crucificarle, crucifícale, crucificarle. crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ellos tenían totalmente desvirtuado el concepto de Mesías. Mm, No lo esperaban. No esperaban a un hombre que fuese pacífico, un hombre que fuese mm, eh, a, a una persona que se juntase con pecadores, según los fariseos, totalmente alejado del tipo o de la imagen que ellos esperaban. Eh, y esto nosotros quizás también lo podemos ver hoy día en el concepto que se tiene de Jesús, concepto que se tiene de Jesús como hijo de Dios. Los judíos esperaban ser liberados, pero Jesús conocía el corazón y el sentir y el pensamiento de esa nación que le estaba proclamando. Hermano Javier o hermana Rosita, no sé cuál de los dos. Yo, pastor, Ya. usted hablaba, me acordé de dos pasajes de la Escritura, de los discípulos, ¿cierto? Ajá. Le preguntan a Jesús, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y ellos también pensaban lo mismo. ¿Cuándo vas a restaurar Israel? Pues, ¿cuándo los vas a liberar? Después, incluso cuando ya en Hechos parece que es, si no me equivoco, claro, en Hechos 1:6 le dice, Señor, ha llegado el tiempo que vas a liberar a Israel. O sea, todavía están bien, a pesar de todas las cosas, tenían también ese, lo que usted estaba conversando, tenían esa percepción de que Jesús venía a liberarlos físicamente del Imperio Romano. Gracias, Claro. pastor. mm, Hermano Javier. E incluso si ustedes se dan cuenta en todas las profecías que hablan de la venida del Mesías, sobre todo en los libros proféticos, cuando hablan de la venida del Hijo del Hombre, cuando hablan de la venida del Salvador, eso está asociado con un juicio a todas las demás naciones. mm, El Señor iba a castigar, condenar a todos los enemigos. Pero la primera venida del Señor Jesucristo fue una venida en amor. Y eso también hizo reaccionar que estos hombres no pudiesen ver en Cristo el cumplimiento de la profecía del Mesías. Por eso Jesucristo opta más que nada por usar este nombre Hijo del Hombre, porque lo aleja de toda esa concepción política, social, cultural que había en aquel entonces en el pueblo hebreo en relación al Mesías. Como hoy día el mundo está contento, está dando vítores porque hay un nuevo Papa, el vicario de Cristo. Hay una concepción errónea y toda la gente se alegra porque nuevamente tenemos el representante de Dios en esta tierra. Nada más alejado, ¿cierto?, que el representante que se deja acá es el Espíritu Santo.
Entonces, culturalmente, ese concepto, usando una palabra muy vulgar, estaba muy manoseado, muy mal instruido, muy mal aprendido por el pueblo hebreo. Por eso Jesucristo, conociendo el corazón, prefiere usar Mm. y hacerse las relaciones a sí mismo como el Hijo del Hombre, eh, dándole un énfasis, ¿cierto?, a su labor mesiánica centrada en el cielo, ¿cierto? Y que tiene que ver más que nada con todos los títulos que el Señor Jesucristo tenía. Esta pregunta: ¿cómo armonizan, y, y esto ya va mostrando a las corrientes que están dando hoy día, los de la teología liberal, su concepto de Jesús como Hijo de Dios, únicamente en sentido religioso y ético, con los datos que proporciona la Escritura? Un poco enredada la pregunta, la entendieron, ¿no es cierto? Que en el fondo, ¿qué están diciendo los teólogos liberales en su concepto de Jesús como Hijo de Dios? ¿Lo toman o no lo toman como Hijo de Dios? Eh, Y esto tiene que ver Pastor, mucho ¿puedo con hablar? hermano, hermano Javier. Dígame. No, que tú estás hablando usted, pero disculpe. No, Según no, lo que yo me entender, eh, ellos tienen, dice, porque algo elevado, pero no esencialmente diferente a lo de los demás, de sus discípulos. O sea, reconocen que Jesús tenía algo elevado, pero a nivel de los discípulos. No era especial. Consideran a Jesús como un modelo moral, un ejemplo de vida, no como una manifestación divina en sí mismo del Espíritu Santo y de Dios mismo. Hijo de Dios como una metáfora para empatizar la relación única de Jesús con Dios, en su papel como líder espiritual. O sea, siempre bajan el nivel de divinidad, el nivel de autoridad a Jesús, lo ponen al nivel de los discípulos. Solamente un líder nomás, que guió a un pueblo. Como usted decía hace poco, que algunas sectas religiones tienen a Jesús como profeta, ellos lo bajan a un poco más bajo, un líder espiritual. Esa es mi opinión. amén. Gracias, hermano Javier. ¿Alguien más? ¿El hermano Alejandro o la recién? ¿Hermano Alejandro? No, parece que no. ¿Alguien más tiene? ¿Hermano Dinko? ¿Alguien más Sí, en tiene general una opinión con? sí, los liberales le quitan la deidad, ¿no? Tratan de buscarle todo lo bueno como hombre que puedan a Cristo, pero sin ser Dios. Entonces, con eso lo despojan de su autoridad divina y pasa a ser una persona más. Esa es la mirada liberal. Claro, Entonces, es difícil buscar algo rescatable desde la mirada liberal, porque no les interesa realmente el trasfondo espiritual que conlleva entender que Jesús es el Hijo de Dios. Es una persona buena que transmite buenas ideas y con eso no logramos nada. Eso, el mundo está lleno de eso. Una pena ya. realmente. Sí, realmente es una gran pena porque no pueden estar más alejados del Señor. Y tristemente eso es algo que está impactando muchas iglesias hoy día. Muchos conceptos, si ustedes se dieron cuenta en la lección, en la teología de o estos liberales, estos teólogos liberales, tienen que ver mucho con lo que es la alta crítica, donde Bullman, Tillich, Barth han creado toda esta teología, y si bien nos sirvió para conocer más del Señor Jesucristo, su teología está muy alejado de lo que es Dios, que es Jesús. Lo muestran como un hombre, simplemente como un hombre. ¿Y qué tipo de hombre? Un hombre que tuvo una labor especial. De hecho, hoy día en la nueva era y en estos seres te habla de un ser espiritual, de un ser iluminado, uno de los grandes maestros. Y todo eso tiene que ver mucho con el sentido que, que le están dando al Señor Jesucristo estos teólogos.
Por ejemplo, ellos piensan de que Jesús no nació de una manera virginal, su nacimiento no fue virginal, que tampoco la concepción del Señor Jesucristo fue sobrenatural, y negan esta afiliación de que Él sea el Hijo de Dios. Y a negar todo eso, van negando toda la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces llega a ser simplemente un hombre común y nosotros, pero que tuvo un poder de iluminación espiritual más elevado que el de nosotros. Y ese es el riesgo que se corre hoy día, tristemente. ¿Algo más que agregar acá? Sí, pastor. Creo que ese ¿Sí? tipo de línea de pensamiento tiene que ver con el hecho también de creer o buscar, tratar de entender algo con la razón humana. Y eso obviamente lleva como a esas conclusiones como no, pues imposible, porque no tiene como una lógica, una matemática. Como, ah, no, pues si 2 más 2 es 4, no sé si me di a entender, pero creo que por Sí, ahí va parte. exactamente. Pastor, Dígame, hermana ¿podría Aida. decirse que los teólogos liberales son como apóstatas? Eh, sí, se podría decir que son apóstoles porque Mm, niegan la deidad de Cristo. sí, Y cualquiera que niegue quién es el Cristo, el Señor dice, sea llamado el anticristo. Son apóstatas que tergiversan la palabra del Señor. todo lo referente a Jesucristo ellos lo tergiversan. Claro. De Mm, hecho, ellos parten para poder asentar bases en relación a la deidad de Cristo, parten cuestionando la infalibilidad de la palabra del Señor, la inerrancia y la inspiración plenaria verbal de la palabra de Dios. mm. Parten con una definición, por ejemplo, que dicen la Biblia eh, contiene, por ejemplo, muchos teólogos liberales y modernistas dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero no es, Entonces, cuando dicen contiene, queda a un criterio personal, es algo muy relativo, es algo muy subjetivo, porque cuando dicen contiene, va a depender de lo que yo logre entender, de lo que yo considere que es inspiración divina. Por lo tanto, está diciendo que está susceptible a errores. es muy Y nosotros creemos que triste la Biblia, saber esto. entonces, la alta crítica, especialmente con Bullman, Tillich y Barth, eh, no creen que los escritos del Antiguo Testamento eh, fueron escritos en la época en la cual están colocados, sino que dice que muchas escrituras, por ejemplo, el libro de Isaías, es posexílica. Isaías se escribió mucho tiempo después del exilio. Por eso la certeza en cuanto a las profecías de Jesucristo. Entonces van alterando todo eso y a través de eso los teólogos liberales sacan todas estas eh, teorías o estas falsas doctrinas para poder enseñar a un Cristo humano, para poder enseñarnos a un Cristo cercano. De hecho, Karl Él Barth, fue como un profeta él, solamente. claro, Karl Barth, él siempre creyó en Cristo como hijo de Dios, como hijo de hombre, en las dos naturalezas, pero a él le costaba entender cómo un Dios de amor permitió, él vivió entre dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo ese Dios de amor permite que caiga una bomba, destruya una iglesia y mueran niños que estaban adorándole a él? Ese no era el Dios de amor que él conocía. Eso llevó a cuestionarse, a replantearse quién era realmente el Señor Jesucristo y lo estudia y presenta a Cristo desde un punto de vista muy humano, bajándole el perfil de la deidad o la divinidad de Cristo. Entonces, ellos para poder armonizar sus teorías, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Quitar la deidad de Cristo. ¿Y cómo le quitan la deidad de Cristo? Quitándole eh, eh, el nacimiento virginal y la concepción sobrenatural de Cristo. Con eso ya deja de ser Dios, Dios hombre, Dios gran hombre o hombre
¿cierto? 100%. ¿Claro? Gracias, pastor. Me quedó claro. Ya, Bueno, vamos a la sexta. ¿Ah? por título, no sé, me acordé mientras hablaba de que la otra día estuve estudiando una iglesia, no voy a decirle el nombre, pero que donde Ajá. ellos enseñan que Padre, Hijo y Espíritu Santo son atributos de Dios. Oh, eso no lo conocía. Sí, le voy a mandar Nuevo después para el mí. link para que lo escuche. Son atributos Ya. de Dios. Entonces, imagínense eso. También que enseñan que Jesús, cuando fue al infierno, fue a quemar su carne física. Como el tabernáculo se quemaba la cuerda, como usted hablaba, la carne, ¿no es cierto? Eh, Para sacrificio. También dicen Jesús fue al infierno a quemar su carne para cumplir con todo el proceso. Entonces, hay que tener pero un cuidado realmente ahora cuando uno escucha y analiza todo eso, como usted dice, hay muchos que están tomando toda esta teología y la están llevando a las iglesias. Y no hablo de iglesias pequeñas, iglesias grandes, inmensas, que muchas veces los hermanos, por no afirmar su conocimiento en la sola escritura, se guían por lo que le cuentan, por lo que escuchan. Y así se va en ello entrando, ¿no es cierto?, el humanismo y perdiendo la deidad de Cristo. Eso me acordé mientras usted conversaba. Gracias. claro. Y yo, mientras usted me hablaba de eso, me acordé de un amigo que me está hablando mucho ahora de Dios Padre, Dios Madre. Esta ideología, hablan, y él me dice, no, pues que nosotros tenemos que, tú que eres pastor, me dice, tú sabes que Dios Padre y Madre, ¿cómo es eso? Que sí, pues Dios es Padre y Madre. Dios no tiene sexo, así que no podemos decirle que Él solamente sea Padre, también puede ser nuestra Madre. Y yo quedé así, ¿cómo es eso? Dios Padre y Madre, y él ora siempre en el nombre de Dios Padre y Madre. O sea, a lo que hemos llegado. Ya. Aclarado esto, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el concepto común del origen del título de Kyrios? Yo curioso porque se pronuncia Kyrios. Curioso. ¿Por qué se le da el nombre de Kyrios al Señor Jesucristo? Señor, el nombre Señor Ya, Kyrios significa significa Señor en Dios griego. en la Septuaginta, como el equivalente de Jehová, como la interpretación de Adonai y como la traducción del título honorífico humano aplicado a Dios, principalmente Adonai. No sé si es Ya. hablar. Entonces, ¿a qué se refiere con el concepto del origen de Kyrios? Como Mm, expresión de posesión y autoridad, Ya, pues, una posición autoritativa, como como dice. el dueño, como el dueño de todo, Como el Señor de todo. El dueño, autoridad y ¿cierto? dueño. Mm, De hecho, Pablo, ¿cierto? Cuando está hablando y comienza a, dice, siervo del Señor Jesucristo. Está reconociendo el Mm, dominio, la autoridad del ah, Señor Jesucristo. Y eso está mm. basado en el título original del Antiguo Testamento, como lo decía nuestra hermana. ¿Alguien iba a hablar, hermano Alejandro? Sí, es lo mismo ¿O no? para confirmar lo que decía la hermana. Esa expresión de posesión, de autoridad de Cristo, el curios. La autoridad, ¿cierto? La soberanía del Señor Jesucristo. mm. Hermano Tinco, Exacto. Hoy sí, mi vuelta era un poco más larga, por eso no quería intervenir. Lo que pasa es que claro. el Curios, la Adonai es el nombre del Dios del pacto. Ujú. A ver, en el origen, el tetragramatón era el impronunciable de Dios. Y como era el impronunciable, hacen el pronunciable que es Adonai, que es el nombre del Dios del pacto. Y ese Adonai después lo mezclan con este tetragramatón y sale el Jehová que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros tenemos hoy día el Curios, es el equivalente, lo que nosotros, a ver, después la Biblia, cuando se salen estas colonias que van hacia el mundo griego, necesitaban también
con la prolijidad que tenía todo el mundo judío, quieren hacer la misma Biblia, pero ahora en griego, sacan la Septuaginta y ahí elaboran el nombre de Señor y lo transforman en Curios. Entonces es el equivalente para interpretar a Adonai, este Curios. Entonces lo más cercano a Jehová es el Curios, el gran Señor. Entonces, tenemos que hablar muchas veces, nosotros lo usamos tantas veces que no le damos el respeto debido que se le daba desde un origen. Y claro, tenemos a un Dios que es inmanente, lo tenemos muy cercano, pero no tenemos que olvidar también que es trascendente, que es tan relevante, que es un Dios todopoderoso, que tampoco abusemos de esa cercanía. Así que bueno, por eso no quería darme la vuelta, porque hay mucho que decir al respecto, pero es importante decirlo, para que quede al menos para la Claro, curiosidad y solamente seguir buscando. una aclaración. El nombre Jehová no es un nombre bíblico, es un nombre que nace con los masoretas, posterior ya en el siglo tercero de nuestra era, o cuarto, no por ahí. Y ellos cuando vocalizan el hebreo, porque el hebreo no tenía vocales, No tiene cuando vocales. vocalizan el hebreo, ahí juntan las vocales de Adonai con Yahvé y sale el nombre Jehová. Con llave. Exactamente. Pero, pero eso es posterior. Pero sí, el nombre Adonai tiene que ver mucho con este Señor, con el dueño, creador de todo. Claro. Y en el fondo, ese título es un título que se le da a Dios, como el dueño y creador de todo. Ya. Eh, Ahora nosotros sabemos que el nombre del Señor, ¿cierto? Significa que Él es nuestro dueño. ¿Y por qué nuestro dueño? Porque nos compró, ¿cierto? Nos redimió con su sangre en la cruz. La pregunta 7 dice, ¿cuánto perdí? Hoy creo que estamos en la hora. Mi primo después me reta. ¿Terminamos esta? ¿O hay alguna pregunta? Antes de preguntar esto, si hay algo que no quedaron claro y que queríamos aclarar? No. Ya. Esta es la pregunta que quizás yo quiero que debatamos un poquito, que es la número 9, y que tiene que ver con esto. Describe la prueba escritural de la humanidad sin pecado de Cristo. Esta es una pregunta muy importante para nosotros, porque lo que más se cuestiona al Señor Jesucristo para no probar su divinidad es justamente su naturaleza sin pecado, libre de pecado. ¿Cómo nosotros podemos hablar, refutar a aquellos que hablan que Cristo también cometió pecado? Yo tengo acá unos versículos que demuestran que Jesús fue plenamente humano, sin pecado, y ese es Lucas 1:35 y dice, el santo ser que nacerá. Después tengo Juan 8:46 que dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hebreos 4:15, tentado en todo, pero sin pecado. Segunda de Corintios 5:21, fue hecho pecado por nosotros, pero no cometió pecado. Y por último, Primera de Pedro 2:22, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ya. ¿Y ahora cómo se lo explicamos a una persona? Pastor, Hermano Alejandro o Giovanni, que no sé cuál de los dos. pastor, Hermano Giovanni. sí, sobre el tema de la humanidad de Cristo sin pecado, entiendo de que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. O sea, el de que era hombre, él era Dios, por lo tanto, como él era Dios, en su naturaleza, son dos naturalezas de una persona, él era imposible que él pecara porque él era Dios, Jesús es Dios. Entonces, claro, a una persona le diría que, claro, a pesar de que él era hombre, estaba autolimitado, como dice, él tuvo sed, tuvo limitaciones, incluso fue tentado, pero obviamente no podía pecar porque claramente estaba esa naturaleza también divina de Dios. Y también agregaría de que, claro, obviamente podemos entender que no tuvo pecado porque Jesucristo pudo morir por nosotros y murió y resucitó, y ahí nosotros podemos entender que fue sin pecado, sin mancha. Tenía que
morir un hombre sin perfecto, tenía que morir un hombre perfecto, sin pecado. Amén. ¿Alguien Yo, más? pastor, sí, respecto a lo Hermano, mismo, hay una cosa que la Biblia también dice que él era, bueno, 100% hombre. O sea, él se despojó de su... A ver, él Divinidad. fue tentado, tenía todas las condiciones, quizás podía haber pecado, viéndolo desde el punto de vista como hombre, pero él cumplió. O sea, aquí estamos hablando de que era perfecto y santo porque obedeció a su padre, obedeció. O sea, siguió eso. Pero claro, eso en términos del sentido de que, si bien es cierto, como decía mi hermano, claro, era Dios encarnado, por decirlo de alguna manera, pero él se despojó de ese Dios para estar acá como uno de nosotros, claro, y poder cumplir poder cumplir por amor a nosotros, ¿cierto? Eso, pero él estaba siempre expuesto como nosotros, eso. como hombre fue tentado desde que nació hasta que murió para tratar de pecar y hacerlo tropezar. Claro, un claro Esa es una ejemplo. naturaleza humana siempre. mm, Dígame, no, mano David. Sí, y de hecho hay varios ejemplos, por ejemplo, cuando los fariseos también lo ponen a prueba, decían, ¿cómo puede ser Jesús que se le habla a la prostituta? Por ejemplo, cosas como esa podríamos pensar, Pero o alguien no cristiano podría decir, aquí Jesús pecó, po. Quizá miró, adulteró, uno podría entrar hilando fino en detalles como eso, pero sabemos perfectamente, o sea, sí sabemos y creo perfectamente que Jesús obedeció. Eso creo yo, que él obedeció. Pues él cumplió eso, lo que ninguno de nosotros podía haber cumplido enteramente, él lo podía hacer, era el único en eso. Porque ponerse a explicarle de que era Dios, en sí mismo creo que me sería súper difícil. Es como explicarle eso a alguien, decirle, mira, no, si era Dios igual. Ah, por eso no puedo pegar, no me puedo quedar con esa imagen. Porque si no estaríamos diciendo que el sacrificio que Jesús hizo, pero era Dios, po. Nos queríamos con esa imagen, y no de un hombre que Dios envió de manera milagrosa, sobrenatural, sin embargo, con todo lo que él podía haber experimentado. de hecho, Pero él cumplió. Claro. él experimentó todas las necesidades que nosotros padecemos como hombres: cansancio, sueño, frío, hambre. Y ante todo Recordar, eso, mi él, hermano, él, recordar también que la Biblia dice que se despojó de todo. claro, Eso es importante. pero no, Pastor, Pastor pero no de su divinidad, hermano Javier. Rosita. Hermana Rosita, disculpe. Sí, bueno, ¿cómo se lo explicamos todo esto a una persona en términos simples como para que lo entienda? Por ejemplo, decirle que, como dice usted, a pesar de que tuvo hambre, sintió sed, sintió muchas cosas humanas, aún así no pecó. Entonces, por el hecho de no pecar y de no ser tentado, pudo pagar los pecados de los demás. Por ejemplo, o lo otro es que em, sintió, sintió ganas de, a ver, a pesar de que nadie lo estaba mirando, no pecó. Porque, por ejemplo, nosotros si alguien nos mira podemos actuar bien, pero cuando alguien no nos mira, o sea, pensamos que cuando alguien no nos mira, pero Dios sí nos mira, actuamos de una forma pecaminosa. En cambio, Jesús, no, pues a pesar de que nadie lo estaba mirando, por ejemplo, él no pecó. Entonces, quizás por ahí pueda ser más simple, que una persona lo pueda entender. Gracias, hermana Rosita. ¿Alguien más quiere opinar? pastor, No, Giovanni. con respecto, me gustaría saber sobre, bueno, con el tema de que también habló mi hermana cuando después de que yo hablé, eh, entender lo que es despojar, porque a lo mejor los hermanos no lo entienden muy bien cuando dice despojar, como que muchos interpretan que se despojó de sus atributos divinos, como que, y muchos lo interpretan así, pero, y ese despojar, lo que he investigado, que es
tiene como el sinónimo de anonadamiento, que es como de autolimitarse. No sé qué usted piensa sobre eso, quiero que de la kenosis. ¿Ya? Bueno, simplemente cuando se dice que nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que dejó cuando vino a la tierra? ¿Con su gloria? ¿Ah? Pero vivió y vino, se despojó de su reinado, podríamos decir, y vino aquí a la tierra a hacerse hombre. Y ya eso fue una humillación. Se despojó de todo. Sí, Pero ¿de qué cosa se despojó? De su divinidad. estado de Su gloria. De exaltación, gloria. de gloria. de- O sea, no es que él se haya despojado de su naturaleza divina, porque si ya se despoja de su naturaleza divina, su visión y su ministerio acá hubiese sido muy diferente. Entonces, cuando hablamos de que se despojó, no estamos hablando que él se haya despejado de su deidad. Pero No, pastor, solamente, dígame, pero ya está bien, usted tiene razón en eso, pero él nunca ocupó esa naturaleza divina para salir por ejemplo, no, cuando estuvo en el desierto y hacer aparecer comida o algo, o sea, no lo ocupó en su propio beneficio, sino que no, su divinidad la ocupaba sanando, haciendo milagros, pero en beneficio de los demás, de la humanidad. Es, claro, como decía la kenosis, es que Jesucristo se vació de todas las cosas que él tenía en el estado de gloria, pero sus atributos como Dios siempre permanecieron en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, él era omnisciente y siguió su atributo como Dios cuando escuchaba o sabía lo que pensaban los fariseos y los saduceos. Cuando le dice, por ejemplo, en la última cena, vayan y van a ver a un hombre que va con un cántaro de agua, ¿cómo podía saber eso? Él siguió siendo omnisciente, él siguió siendo todopoderoso. Tuvo el poder para calmar la tempestad, para convertir el agua en vino, para multiplicar los panes. O sea, su deidad, su divinidad siempre estuvo presente y siempre la usó el Señor Jesucristo. Como dice la hermana, no para cumplir su labor como redentor, pero sí demostrar que él era Dios. Entonces nunca se despojó de su divinidad, de su deidad. Él siguió siendo 100% hombre, 100% Dios. Por eso a los liberales les cuesta tanto aceptar esta situación, porque ellos no conciben como Dios, como un hombre, y en el primer tiempo la iglesia decía, ¿cómo un hombre puede tener las dos naturalezas? Nuestra mente finita se explota. Yo todavía racionalmente no lo puedo explicar, pero por fe lo acepto. Y él se despojó de muchas cosas que a él le correspondía, de la gloria, de la alabanza. De hecho, Jesucristo antes dice, yo en este instante llamo a los ángeles y vienen cuántas legiones y me salvan de esto. Pero no, pues, él tenía su conciencia divina, tenía su persona divina. Él no podía ser menos que Dios. Él siempre ha sido Dios, pero sí renunció a algunos derechos de su deidad. A eso renunció, a algunos derechos. Y en lugar de eso, asumió la humanidad. ¿Entienden? ¿Eso de se despejó o quedó muy enredado? no, sí, se entiende bastante bien. O sea, pastor, ahí lo que yo también entiendo es que él puso al servicio, no sé si algunos, pero algunos de los atributos probablemente que él tenía, pero para bendición y para demostrar que realmente, no para demostrar así como de egocéntricamente, sino que para Claro, decir que él es el Cristo, claro. Y es muy probable, creo yo, aquí como opinión muy personal,
que la gente empezaba a seguirlo en realidad para que fuese sanada, po. No porque era el Cristo, no porque, o porque entendía lo que él venía a hacer, sino que porque le trae un beneficio nomás, y mira, ahí va, sálvanos, danos, ayúdanos, etcétera. Es Eso. lo que ocurre cuando él hace la alimentación de los 5.000 hombres, 50 niños y mujeres, que al día siguiente van todos, ¿cierto?, al lugar donde hizo el milagro y todos querían hacerlo su rey, porque dice, aquí está la de nosotros. Si él saca pan de la nada, nos provee de todo, con este la tenemos asegurada, no tanto claro. O sea, esa es por el Señor Jesucristo viendo y conociendo el corazón de ellos, se aparta y se va lejos para, pues a todo el lago para que no lo hagan su rey. Y también ese capítulo que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, cuando habla de tomando forma de siervo, no es que sea él se haya hecho siervo, sino que a- adhiere o toma algo o suma algo a su condición de hombre y toma la forma de siervo para que pudiese cumplir, y por eso dice, eso semejante a los hombres. Por ejemplo, los ángeles son siervos de él, pero el Señor Jesucristo sí hizo igual a nosotros. Es una semejanza verdadera. Por eso cuando hablaban de que Jesucristo bajó a los infiernos y quemó la carne, eso tiene que ver mucho con el docetismo gnóstico, donde dicen que toda la materia es mala. Y por eso Jesucristo, estáis pensando en eso, tuvo que descender al infierno para quemar la materia, para quemar la carne que es mala. Recuerda que el hombre es ser material e inmaterial, lo que vimos en la asignatura pasada. Entonces muchas personas dicen que Jesucristo justamente tiene que matar, hacer morir lo que es malo. Y eso lo hizo en el infierno. Por eso es lo que pensaba mucho, ¿no? En el Jesucristo no había ni un atisbo de pecado, y como era libre de pecado, su cuerpo tampoco estaba corrompido, como el de nosotros por la consecuencia del pecado. No sufrió enfermedades eh, y todas esas cosas que nosotros tenemos como herencia del pecado original.